Comprender la opinión pública nos acerca al pensamiento de una sociedad. Es una luz que puede iluminar y ayudarnos a entender por qué algunas ideas triunfan y otras se desvanecen, el pensamiento del sujeto soberano y la mutación genética de nuestra sociedad. Sheila Vilker es investigadora de opinión pública especializada en comportamiento electoral. Dirige la consultora 3.0, la firma que mejor pronosticó las elecciones más recientes de Argentina, Brasil, Panamá, Chile y asesora en numerosos países de Latinoamérica. Su mirada aguda de la realidad y la rigurosidad en sus investigaciones la convierten en una referente indiscutida de la investigación cualitativa y el análisis político. Para Sheila, la opinión pública es la forma primera del poder. Entender cuáles son las narrativas, las imágenes y las ideas que dan forma a la sensibilidad de una sociedad es clave para ganar una elección y es la clave para gobernar con éxito. Se trata de entrar en la cabeza de los electores y entender sus miedos, sus deseos, sus angustias y también sus sueños. El saber es poder. Por eso la información confiable y precisa es un elemento central de toda campaña. Y que mueve un poquito, como contaba antes Marchante, cuando veíamos los evolutivos, ahora yo se los voy a mostrar con otros números propios, cómo hay cruces, va, bien, o sea, todo lo contrario a esta inestabilidad, ¿no? Digamos, o sea, hay un fenómeno donde está la preferencia, pero no se termina de asentar, ¿no? Bueno. ¿Qué podemos hacer en una campaña? Lo que podemos hacer en una campaña es investigar con metodología qual y con metodología quanti. Por supuesto, la metodología cualitativa nos da un acceso y una comprensión profunda sobre qué es lo que está pasando, de qué se tratan los fenómenos que se ponen en juego en una campaña. Y el quanti nos permite dimensionarlo, porque por ahí encontramos cosas muy interesantes en el quali, pero pesan marginalmente, después no tienen incidencia en términos de peso social, ¿no? Digamos, por ejemplo, ahora nosotros estábamos escuchando mucho en Argentina la idea de en los grupos focales no hay alternativa, siempre estuvimos mal, y una serie de frases para justificar la situación económica. Bueno, lo escuchamos una vez, lo escuchamos dos, básicamente escuchamos ese se dice. ¿Cuánto pesa? ¿Y quién lo dice? Bueno, el quanti nos ayuda a entender eso, a dimensionarlo, ¿no? Digamos, o sea, ¿qué segmentos son los que plantean esto? ¿Realmente tiene impacto social? ¿Afecta a qué clase de electorados? O en este caso, a qué segmentos de la ciudadanía? Todavía no son electorados, no hay campaña en juego. Y por supuesto, cuando hablamos de metodología quali, ustedes sabrán que lo más común en general es hablar de grupos focales. En la presentación recién de Álvaro habló de los grupos. No es lo único que se hace, también se hacen etnografías, también se hace simulación electoral. Los estudios de simulación electoral son muy interesantes, sobre todo para entender y para trabajar esos electorados indecisos o que están con un pie en un lado y un pie en el otro, o que se les genera un cruce cuando tienen que elegir estamentos combinados, ¿no? Digamos, entonces es muy interesante lo que pasa. Digo, nosotros por lo general lo que hacemos lo que se hace es, se recrea un cuarto oscuro con todas las boletas que van a estar disponibles, o la boleta disponible en el caso de que haya boleta única, o el sistema electoral que se aplique, digamos, en una sala GESEL, como se hace con un grupo focal, y una serie de observadores del otro lado miran qué es lo que hace con ese despliegue del cuarto oscuro, y después, por supuesto, se habla sobre cómo se eligió lo que se eligió y qué pensaron, qué compararon, qué aparece ahí en ese momento de elaboración de la toma de decisión. Y por supuesto, tracking cualitativo, que se hace menos, pero que es interesante. Dentro de la metodología cuantitativa, bueno, uno puede trabajar encuestas puntuales, hacemos cosas puntuales específicas vinculadas, por ejemplo, a valores, ¿no? Digamos, ¿en qué están con esto? O una encuesta puntual respecto de un estudio shock o relámpago referido a pasó tal acontecimiento que parece que esto lo cambia todo, ¿no? Esos hechos que son bueno,
que giran la escena, ¿no? Giran la escena. Las escenas van girando en una campaña. Bueno, se pueden hacer estudios experimentales, las mediciones de recta final o el tracking cuantitativo, y me quiero detener un poco en el tracking, básicamente porque, bueno, es una herramienta, más allá de todas estas cosas que estuvimos viendo, es una herramienta muy importante de seguimiento, ¿no? Digamos, o sea, básicamente un tracking es un estudio longitudinal, es decir, un estudio que se realiza a lo largo del tiempo. Hay que realizarlo con la misma metodología, con la misma muestra. Si hoy medimos presencial y mañana telefónico, no. Si hoy trabajamos con una muestra y mañana trabajamos con otra muestra, tampoco. O sea, básicamente se trata de aplicar la misma muestra, el mismo método a lo largo del tiempo, con alguna técnica que permita relevamientos rápidos, flash. La idea es tener información recurrente con tiempo más o menos recursivo, ¿no? Digamos cada 3 días o todos los días, por supuesto, o una vez por semana. Es un tipo de trabajo que se hace sobre la recta final de campaña. Ahora, ¿qué llamamos recta final? La recta final, algunos dicen 30 días, otros dicen 45, algunos arrancan el tracking a los 90, ¿no? Digamos, como para ir monitoreando y estar más atento a los hechos de campaña y al impacto de los hechos de campaña. Un poquito lo vieron recién con la presentación de Álvaro también, pero por supuesto que el tracking tiene mucho que ver con ayudar a la estrategia a identificar oportunidades o momentos difíciles, momentos de riesgo, ¿no? Digamos, y también sirve indirectamente a nivel táctico para ir monitoreando cómo va la campaña, qué le rinde a quién, por qué le rinde, esto habrá funcionado bien, no habrá funcionado bien. Como tenés una medición sistémica y cercana, podés ir viendo, yo diría casi minuciosamente, si rinde o no rinde, si funciona o no funciona. Y finalmente, bueno, una cosa elemental que es la detección de los cambios de sentido de la elección, ¿no? Vieron cuando una elección parece que va para acá y después va para allá, ¿no? Digamos, a ustedes les debe haber pasado, en Ecuador ha pasado como pasó en Argentina y ha pasado en otros países de Latinoamérica, donde parece que el presidente va a ser tal. A un año de la elección el presidente va a ser tal. Ya lo ves al tipo comprándose el traje, probándolo, diciéndole a la señora, vení mi amor, caminemos, practiquemos. Y nada, después termina siendo otro. En el caso de Argentina, tuvimos en esta elección 3 presidentes. 3 que se cargaron la banda sin haber ganado, ¿no? Digamos, en distintos momentos. Bueno, les decía también que un tracking, me vuelvo un poco para atrás, siempre trabajamos con un set de indicadores. Por supuesto medimos varias cosas, pero el set de indicadores es importante porque es un set de indicadores, yo diría básicos, pero que está bueno que lo tengan en la cabeza, que es, bueno, cosas que a veces nos olvidamos. O sea, yo diría, todo esto va junto, es como uno detrás de otro. La primera es probabilidad de asistencia. No en todos los países de Latinoamérica está la obligatoriedad ni aparece la misma tasa de asistencia electoral. Muchas veces una elección se juega en la asistencia electoral, o sea que la movilización va a ser parte de la estrategia de campaña. ¿Cuán necesario es movilizar? Por ejemplo, la última elección en Venezuela, muy necesario movilizar, ¿no? Digamos, ahí uno de los elementos más importantes era gente que al inicio de la campaña no quería movilizarse a las urnas, no quería, ¿no? Digamos, todo un desafío de esa campaña. Entonces, la probabilidad de asistencia a las urnas, ¿no? Digamos, ¿con qué probabilidad irá usted a votar en la elección a presidente, a realizarse el plin, plin, plin? Bueno, es una de las preguntas básicas de este set para monitorear participación. Por supuesto, vuelvo un segundo, por supuesto siempre hay dificultades en esta medición porque una persona que está dispuesta a contestar una encuesta política
probablemente esté más predispuesta a ir a votar. Pero nosotros ya sabemos que los números que nos vienen acá son siempre más altos que finalmente la asistencia, pero su propia evolución nos va dando una pauta y su comparativo con elecciones anteriores una pauta de cómo viene esa participación. Bueno, por supuesto la pregunta clásica de intención de voto. Medimos intención de voto cuando el escenario está conformado, ¿no? Digamos, un modo de formular esta pregunta es si la elección al presidente se realizase mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Y se le da el listado de los candidatos. A veces, cuando hay muchas figuras, bueno, y hay figuras marginales, se agrega un otro, ¿no? Digamos, como ven, no hay que olvidarse en blanco, distinguido de no sabe, son posiciones en blanco o nulo, ¿no? Digamos, son posiciones políticas distintas. Y esto se llama medición de escenario. Es distinto a la medición de hipótesis electoral. ¿Qué es una hipótesis electoral? Es el momento previo a que estén los escenarios conformados, donde uno mide, y si va fulanito, y si va menganito, y cómo rinde este por este partido contra este de este partido. O sea, donde se miden hipótesis. No se sabe cómo se va a conformar finalmente el escenario, entonces ahí hablamos de hipótesis, acá hablamos de escenarios. Después de que preguntamos la pregunta de intención de voto, viene una pregunta que parece repetitiva, que es exactamente la misma, pero solo se la vamos a hacer a las personas que están indecisas, que dicen no sabe en la respuesta anterior, que es un número muy alto y que va bajando a medida que se va acercando el día en el que vamos a emitir el voto, ¿no? Digamos. Entonces, ahí le vamos a repreguntar a todos los indecisos, bueno, y aunque no lo tenga todavía decidido, y si los candidatos fuesen estos, si la elección fuese mañana, ¿a quién votaría? Y volvemos a ofrecer el mismo menú, por supuesto, porque es la misma elección. Parece la misma pregunta y efectivamente es la misma pregunta y se la hacemos 2 veces, solo aquellos que en la primera respondieron no sé. En general, cuando repreguntamos, baja el nivel de indecisión. La repregunta de indecisos nos ayuda a despejar una incógnita, por eso es importante hacerla. Decisión de voto. ¿Cuán decidido tiene su voto? Muy decidido, poco decidido, no decidido, poco decidido, no decidido. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio de estos electorados con alta indecisión, ¿no? Electorados indecisos. Es importante preguntar esto porque es muy probable que voto firme, voto decidido, difícilmente pueda migrar. Y el voto migra. O sea, preguntamos esto porque lo que sabemos es que hay un porcentaje de migración del voto. Gente que pensaba votar A o tiene preferencia por A, pero que después tiene un razonamiento como, por ejemplo, no va a llegar, entonces voy a hacer un voto útil, voy a votar a otro. Por ejemplo, ¿no? Un razonamiento posible, un razonamiento electoral posible. Por supuesto, esos razonamientos, yo ahí quiero decir, el voto en general, el voto no es un tatetí nunca. ¿Viste? ¿A quién voto? El voto siempre tiene razones. Esas razones pueden ser irracionales, pueden ser perfectamente irracionales, pero son las razones que dan los electores. Y esas razones nosotros las investigamos, esas razones nosotros las indagamos, las buscamos y también tratamos de entender, porque esto de electorados indecisos, si el indeciso está, depende de dónde esté, a veces es una bendición, a veces es un problema, ¿no? Digamos, o sea, cuán firme está el voto, ¿no? En general, los movimientos nuevos tienden a tener un voto más volátil, más flotante, y los espacios más clásicos tienden a tener, por lo general, pisos más intensos, un voto un poco más decidido, con gran dificultad para crecer, pero eso es algo que en general suele suceder. Igual cada elección es un mundo, así que sería una responsabilidad de mi parte sacar conclusiones generalizadas sobre los distintos procesos electorales, no solo entre países, sino al interior de un mismo país. El otro, bueno, el second best. Este es muy importante. El second best
ahí es la pregunta de si el candidato que usted eligió en la pregunta anterior, la de escenarios, ¿se acuerdan? La primera, la pregunta madre. Si el candidato que usted decidió no se presentase, ¿a quién piensa votar? Y esta pregunta nos permite entender, el SECONVEST es el segundo preferido, ¿no? Digamos, si no está mi candidato, ¿a dónde voy? Entonces, lo que entendemos es quién es tu sombra, ¿no? Digamos, ¿a quién te puede robar votos? ¿A quién se le pueden robar votos? Y es una pregunta muy, muy importante esta del segundo preferido, el SECONVEST. En general lo que van a notar es que muchas veces uno encuentra una asociación de afinidad bastante claro, digamos, por lo general, si uno tiene al candidato 1 de ultraizquierda, su candidato 2 probablemente sea, o sea, su SECONVEST sea alguien, ustedes me van a decir, de izquierda. El de ultraizquierda tiene de izquierda. Eso es lo que cabría esperar. A veces, en algunas ocasiones, encontramos migraciones muy locas. Y esas migraciones están, por ejemplo, veíamos en el Quali y realmente no lo podíamos creer porque lo empezamos a ver en el Quali, sobre todo en sectores populares, gente que decía, si Cristina no sé, estoy entre Cristina y Milei. O si Cristina no está, voto a Milei. Se dan cuenta, Cristina, Milei. Una cabeza, una racionalidad política, diría, esto no es posible. No es posible. Bueno, sí, es posible. Es posible. Obviamente no es un mundo inmenso, pero había un puntito y medio, 2 puntitos, o sea, de eso que veíamos en el Quali estaba. Y además estaba muy delimitado, sectores populares, bajo nivel de instrucción, jóvenes. Bueno, SECONVEST, acá está. La otra pregunta es, digo, que de este set de indicadores para un tracking, o sea, estos son como los must, los que debemos, los que sí o sí. Nosotros con ganabilidad lo que volvemos a hacer es presentar el escenario, pero le decimos, independientemente de cuál sea su voto, cuál cree que tiene más chances de ganar. ¿No? Esta es la pregunta. Volvemos a presentar el mismo escenario, pero preguntamos esto que es ganabilidad. Acá está la biblioteca dividida. Algunos piensan que candidato con más ganabilidad tiene chances de arrasar con todo, porque el razonamiento es a la gente le gusta ganar, y entonces si ve que puede ganar fulano, muy probablemente tienda a embolsar una cantidad importante de los indecisos. Está en discusión, algunos otros, y suele suceder que hay algunos partidos políticos o algunos candidatos o algunas decisiones estratégicas de algunos estrategas que cuando su candidato va ganando se cuidan muy bien de no decirlo, porque no necesariamente el carro ganador, tener la ganabilidad, asegura que vayas a capturar a todos esos, que es una parte de lo que suele leerse. El más común es eso. Se cree que tiene la ganabilidad, probablemente sume más, termine capitalizando más. Bueno, no, algunos lo que plantean es, me hacen clic. Es como, no me mandaron al recreo a mí, me hicieron un ruidito tipo una chicharra. Bueno, ¿qué es lo que suele pasar con estos fenómenos? Los que tienen la ganabilidad muchas veces ocultan que van ganando, porque decir que se va ganando desmoviliza el voto. ¿Para qué voy a ir si ya está ganando?, piensa el elector. Moviliza el voto al contrario, ¿no? Digamos, de partiditos chiquitos que dicen, así que va ganando, voy a votar al otro para que este no gane. Y entonces se van disolviendo los partidos más pequeños y se tensiona la escena. Entonces, bueno, la pregunta es útil. ¿Qué hacemos con esto? Terreno dividido. Pero la pregunta la precisamos, y por supuesto además es importante ver en cualitativo, cuando alguien tiene la ganabilidad, cómo es el razonamiento de una mesa de discusión
respecto de qué hacen con ese saber. Migran, no migran, los estimula a votarlos, los expulsa, los cambia, ¿no? Digamos. Bueno, el rechazo electoral, como tengo que apurarme, voy rápido, el rechazo electoral es de vuelta al mismo escenario, pero acá la pregunta es, ¿a cuál de los siguientes nunca votaría? Los pisos y techos electorales. Son importantes los pisos y techos porque acá, más que escenario, indagamos, recuerden que recién veíamos escenarios. Acá lo que indagamos son, sobre todo, es rendimiento individual de los candidatos, ¿no? Digamos, si lo que vemos es esta pregunta que es, sobre fulano de tal, ¿seguro votará? ¿Podría llegar a votar o nunca votaría por ese candidato? Y de alguna manera, cuando se habla de piso, estamos hablando del seguro votaré por él, piso, y el techo es el seguro más el podría. La franja que una campaña necesita conquistar es ese podría. Y ver qué hace con él no sabe, pero ese podría seguro. Bueno, por supuesto, datos sociodemográficos, nada, va de suyo, sexo, edad, nivel educativo y último voto. Una encuesta hay que chequear último voto, no puede venir muy corrida con el último voto, ¿no? Bueno, esto es un recorrido, apuro, es la última que voy a mostrar y una cosita más y ya termino. Esta línea que está acá abajo es a lo largo del cual se hace un tracking cuantitativo, que es como una campaña, y hay algunos hitos, la verdad que, no sé, como a uno le gusta el número 10, ¿no? El número redondo. En realidad faltan cosas acá, hay más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, uno puede hacer los testeos para el pedido de voto, que no están acá, pero bueno, preferí que sea 10. Así que bueno, uno, ¿cómo se arranca? Con un estudio de base quali, quanti, después con una investigación de segmentos estratégicos, después uno puede hacer el testeo de estrategia, ¿no? Digamos en términos cuantitativos y en términos quali, de los dos modos, con las dos técnicas. Testeos de mensajes, testeos de piezas, investigación, predebate, indagación sobre indecisos, predicción de recta final, que es la carrera de caballos, que es con lo que asocian mucho las encuestas, sobre el último tiempo. Y en realidad es más importante en el inicio que sobre el final, que en la carrera de caballos, ¿no? Y análisis de los resultados pre-balotage. Me voy a saltear todo esto que les quería mostrar algunas cosas y tengo un bonus track con dato local. Son 6 dimensiones de una investigación que para nosotros es importante porque es un estudio que hacemos sobre riesgo político y nos venimos dando cuenta a lo largo de estos 20 años de investigación que hay cosas que ordenan la adhesión o la no adhesión a un gobierno, ¿no? Así que bueno, básicamente lo voy a presentar, lo voy a pasar rápido porque me tengo que ir, ya está ahí la locutora, que es como decir, dale, fuera. La evaluación presidencial, ahí hay un comparado Argentina-Ecuador. La otra es el mapa sentimental, cómo están las emociones. Ahí también tienen un comparado Argentina-Ecuador. La expectativa, ¿no? Entonces tenemos gestión, sentimiento, expectativa, la capacidad del sistema para procesar demandas. Esto es algo que es, bueno, esto, ¿no? Digamos, es básicamente el acuerdo con esta pregunta que es, el acuerdo con esta frase que es, no hay ningún político que pueda resolver los problemas de plin, 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 ¿no? Digamos, confianza en la política, ¿no? En definitiva. La paciencia ciudadana, ¿cuánto están dispuestos a bancarlo? ¿Cuánto? El rendimiento del ingreso personal y familiar, bolsillo, ¿no? Digamos, bueno, acá hay algo muy curioso, ¿no? Digamos, o sea, las dificultades del mundo ecuatoriano, ¿no? Las dificultades en primera persona del mundo ecuatoriano son fuertes. Y finalmente, cómo componemos el índice, pero no me voy a detener ahora porque si no, no terminamos más. Y muchas gracias. Nuestro agradecimiento a Sheila Wilkel por su destacada